Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí con otro ejercicio más. Espero que sigamos resolviendo vectores. En esta ocasión, pues vamos a resolver vectores y obteniendo el vector resultante de un conjunto de vectores. Y dice el problema, calcule la fuerza resultante de todas las fuerzas representadas en la siguiente figura. Tenemos esta figura, son tres vectores en un plano cartesiano. El vector A de 150 con un ángulo de 55 grados, el vector B de 200 newton con un ángulo de 40 grados y el vector C de 27 de 130 grados con un ángulo de 27 grados. Entonces vamos a ocupar el método de las componentes para resolver este problema y nos piden la sumatoria de todas las componentes en X y toda la sumatoria de componentes en Y. Para ello pues necesitamos la sumatoria de las componentes en X con sumatorias componentes en Y para sustituirlo en esta fórmula y obtenemos R, que va a ser nuestro vector resultante. Entonces necesitamos las componentes en X y componentes en Y. E iniciamos obteniendo las componentes en X del vector A. El vector A va a ser igual al valor del vector por el coseno de 55 contado desde el eje X hacia el vector. Teniendo en cuenta si la componente es positiva o es negativa. Eso quiere decir que la componente se refleja, el vector componente de este vector A se refleja en estos números positivos, en el eje de las X positivo. Por lo tanto, va a ser positiva la respuesta, 86.04. Al mismo tiempo sacamos la componente en Y. La componente en Y son los mismos valores, 150 por el seno, es lo que cambia, la trigonometría, el seno de 55 grados. Teniendo en cuenta también si es positiva o es negativa, es donde se refleja este vector. Este vector se refleja en el eje de la Y positiva, en estos números positivos. Por lo tanto, el valor del vector va a ser de 122.87. Asimismo, obtenemos el vector Bx. El vector en X es el valor del vector 200 newton por el coseno de 40 grados, teniendo en cuenta si es positivo o es negativo. En este caso, pues este vector se refleja en el eje de las X negativa. Por lo tanto, nuestro vector será negativa. Y esto es igual a menos 153.21. By también es igual a 200 seno de 40, teniendo en cuenta también donde se refleja este vector. Este vector se refleja en las eje Y positiva. Por lo tanto va a ser positivo y será de 128.56. Obtenemos el vector Cx y el vector Cx es el valor del vector por el coseno de 27. Este vector se refleja en el eje de las X negativas, por lo tanto será negativo y su valor es de 115.83. Cy, el vector componente en Y del vector C es igual a los 130 por el seno de 27. Y ese vector se refleja en el eje de las Y negativas. Por lo tanto, nuestro componente vector en Y será negativa y su valor es de menos 59.02. Ya obtuvimos los componentes de cada uno de los vectores. Ahora nos toca solamente sumarlos,
menos 183, y la sumatoria de todas las componentes en y, que es igual a 192.41. Entonces vamos a sustituirlo en esta fórmula para obtener el vector resultante, y el vector resultante es igual, solo sustituimos los valores de las sumatorias, menos 183 y menos 192.41. Resolvemos lo que está dentro de la raíz, y esto es igual a 265.54. Obtenemos también lo que es el ángulo del vector resultante, es tangente inversa entre un valor absoluto de las sumatorias en las componentes en y entre la sumatoria de las componentes en x. Esto es igual a tangente inversa de 192, que es en y, punto 41, y en x, que es menos 183. Esto es igual a 46.4, puesto que un número negativo, un valor en un valor absoluto, pues es positivo. Al final, y para finalizar, graficamos lo que es el vector resultante en un plano cartesiano. Si notan ustedes el valor, graficamos primero lo que es las componentes del vector resultante en x y las componentes en y del vector resultante. Noten que casi es un valor absoluto, casi el mismo. Entonces tenemos este vector negativo en la parte negativa del plano cartesiano en x, y el vector en y pues es positivo, por lo tanto estará en la parte positiva, y este es la sumatoria de las componentes en y. Realizamos paralelas al vector x y paralelo al vector y. Desde el origen a este punto obtenemos lo que es el vector resultante. Ese vector resultante es de 265.54, como ya lo habíamos obtenido. Su ángulo es contado desde el eje x negativo hacia el vector de 46.4. Es así como hemos obtenido el valor del vector resultante por medio del método de las componentes. Espero que les haya servido este video, darle like y suscribirse, y así pues subiré más videos. Así que hasta luego.